Buenos días, disculpa, ¿dónde está la casa? A la vuelta, ahí enfrente. Ok, gracias. Hola, muy buenas tardes. A nombre del rector de la Universidad Internacional, el doctor Francisco Javier Espinosa Romero, y la directora general de Asuntos Estudiantiles, la doctora Angélica Pastora Nieto Chávez, les damos la más cordial bienvenida. Agradezco el apoyo del Departamento de Relaciones Públicas y a ustedes, nuestros alumnos, docentes, administrativos y público en general que hoy nos acompañan. La Dirección de Asuntos Estudiantiles, a través de la Red de Género UNINTER, les agradecemos su presencia. La Red de Género UNINTER está integrada por alumnos destacados de la Universidad Internacional. Esta red surgió motivada por la necesidad de igualdad de oportunidades como un sistema justo donde todos sus miembros, independientemente de su sexo, raza, ideología o religión, tienen los mismos derechos civiles y políticos, así como las mismas posibilidades de acceder a un mismo nivel de bienestar social o alcanzar un determinado puesto de trabajo, promoviendo la sana y cordial convivencia hacia el interior de la institución, de las familias y de la sociedad, para que en un futuro se abra hacia alumnos de otras instituciones. Es por esto que el día de hoy les traemos esta conferencia con la Red de Psicólogos Feministas de Argentina. El objetivo de esta red, de esta organización, es generar acciones que tiendan a lograr la equidad entre los géneros y violencias patriarcales sistemáticas y de otros tipos que sufren las mujeres y colectivas en la sociedad. Han presentado en el Senado de la Nación de Argentina la investigación sobre las consecuencias psíquicas de la violencia de género. Igualmente, participan activamente a lo largo y ancho del país en la lucha por la erradicación de la violencia de género, capacitando, asesorando, visibilizando y acompañando organizaciones públicas, estatales, privadas, mixtas e instituciones educativas prestigiosas. También, prestigiosas en la República de Argentina y Latinoamérica. Al día de hoy, han acompañado a más de 8,000 personas que han padecido violencia de género en cualquiera de sus expresiones y o personas con patologías mentales. Cuentan con un espacio de formación propio que incluye temáticas como la violencia de género, nuevas masculinidades, violencia y maltrato hacia la infancia, infancias trans, entre otras. Cuentan con una consultoría psicojurídica gratuita con Abofem Argentina y realizan activamente actividades de divulgación sobre la importancia de la perspectiva de género en los diferentes ámbitos institucionales en los que la psicología está inmersa. Pues bien, sin más, les cedo la palabra a la Red de Psicólogos Feministas de Argentina, invitándoles a dejar sus preguntas en los comentarios y al final habrá un espacio para responderlas. Muchas gracias. Bueno, gracias por la introducción y bueno, gracias a ustedes por la invitación, ¿no? Hoy de parte de la Red de Psicólogos Argentina, de Psicólogos Feministas en Argentina, estamos 3 personas. Hace falta una compañera que está por entrar. De parte de la regional de Rosario, que es provincia de Santa Fe, está Malena Robledo y Carla de la Tona, y de parte de la regional de Buenos Aires, estoy yo, que soy Paola Muñoz. Bueno, nosotras organizamos un poco esta charla, contextualizándoles y con la idea de hablarles sobre nuestra experiencia como red de psicólogos, ¿no? La red de psicólogos feministas nace aquí en la ciudad de Buenos Aires en 2016, a partir de la reunión de 6 colegas en donde hacíamos un voluntariado en una consejería sobre violencia sexual y bueno, lo que surgía en los momentos que teníamos de descanso de este voluntariado era, bueno, la soledad que sentíamos en nuestra práctica a la hora de hablar de perspectiva de género, ¿no? Y lo interesante que sería que empezáramos a unirnos. Así que a partir de la unión de estas 6 personas,
nace la red de psicólogas feministas, en donde cuando comenzamos, a sorpresa nuestra, hubo muchísimo recibimiento por parte de las personas. Se vio una gran necesidad de que habláramos de perspectiva en géneros, y donde lo que escuchábamos principalmente en las consultas era la necesidad de espacios seguros y confiables, ¿no? Que se supone que en psicología todo espacio debe ser seguro y confiable. Evidentemente no era lo que pasaba, y a partir de esto surgen las demandas a la red. Es así como en el año 2018 nos transformamos en una asociación civil, que además cabe resaltar que entre el 2016 y 2018, ¿no?, estuvimos trabajando en poder ser una asociación civil, que somos de las primeras asociaciones civiles, no me atrevo a decir la primera porque no tengo certeza, en tener lenguaje inclusivo dentro de nuestro nombre. Esto fue, además de luchar con abogados y de buscar que se nos incluyera, no como una red de psicólogos, como siempre nos imponían, por el masculino genérico, sino poder ser una red de psicólogas feministas. Es así como en 2018 por fin nos dicen pueden ser asociación civil, ¿no? Una asociación civil con miras a crear una red de alcance nacional, y esperamos que también podamos ser internacional en algún momento, que contenga toda la diversidad y potencia que hay dentro de la psicología, ¿no? A lo largo de estos años, la red se fue expandiendo por distintas provincias a nivel nacional, y bueno, hoy estamos, como les decía anteriormente, representantes de Capital Federal, Buenos Aires y Rosario. Les comentaba que la red surge a partir bueno, estas preguntas que nos íbamos haciendo en soledad, las 6 personas que lo fundamos, ¿no? Teniendo en cuenta que estábamos y aún estamos asistiendo a un proceso histórico de ascenso del movimiento feminista, ¿no? Donde hay grandes expresiones que cuestionan los anclajes del entramado hegemónico de las profesiones, y que, por supuesto, si no escuchamos estos cuestionamientos, estamos en una, como si estuviéramos en la historia, ¿no? En una falsa posición histórica. Por lo tanto, la red de psicólogas feministas, como su nombre lo dice, nos constituimos como una red en la cual confluye la diversidad de identidades, pero además también confluye la diversidad de modelos, de paradigmas, y sin lugar a dudas, estamos inmersos en una psicología que se ve interpelada por el cuestionamiento de los postulados y la ortodoxia de las diferentes escuelas de la psicología, escuelas que siempre han estado adscritas en la disciplina a preceptos de las sociedades patriarcales. Entonces, por supuesto que esto es lo que a lo largo de años hemos ido reproduciendo desde la profesión. Nuestro objetivo, digamos que siempre ha sido sostener la importancia de una revisión continua y crítica de nuestra práctica, ¿no? Desarmar esas lógicas médico-hegemónicas y patriarcales que a lo largo de la historia de la psicología y de muchas profesiones nos han guiado, ¿no? Generando así acciones que puedan y tiendan a lograr la equidad entre géneros, violencias patriarcales sistemáticas y demanda de tareas de interrogación y de construcción, por sobre todo en pos de respetar los derechos humanos de todas las personas. Entonces, en pocas palabras, la red de psicólogas feministas somos un grupo de psicólogos que estamos en constante deconstrucción profesional, ¿no? Intentamos cuestionar viejos postulados, proponer nuevas formas en el abordaje de la salud mental para poder trascender la mirada individual y entender la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos,
que por sobre todo deben tener un enfoque transfeminista, antipatriarcal, decolonial e interseccional, ¿no? Anteriormente yo les decía, bueno, la red está compuesta no solo en la diversidad de identidades, en la diversidad de paradigmas, de escuela. Dentro de la red habemos personas que trabajamos en todas las escuelas teóricas. Entonces, al ser un colectivo amplio y diverso, y dando también, teniendo en cuenta las distintas singularidades de cada territorio en el país, porque no es lo mismo lo que se trabaja en la regional de Rosario que lo que se trabaja en la de Mendoza o lo que se trabaja en Capital. Entonces, teniendo en cuenta esto, siempre tenemos como brújula que sostiene el trabajo en común que haya un enfoque transfeminista, antipatriarcal, decolonial e interseccional. Transfeminista como una herramienta epistemológica, que no se reduce solo a la incorporación de un discurso transgénero y lo dejamos solo ahí. Ni se propone tampoco como una superación de los feminismos, sino lo proponemos como una red que considera los estados de tránsito de género, de migración, de mestizaje, de vulnerabilidad, de raza y de clase, para articular y abrir espacios y campos discursivos. Hablamos de antipatriarcal como una apuesta que implica la construcción de modos de organizarnos y vincularnos menos jerárquicos y más emancipatorios, ¿no? Intentar la horizontalidad, desandar los enunciados, prácticas, modos que el patriarcado, que como sabemos, un sistema donde varones cis, heterosexuales y blancos han encontrado a lo largo de la historia tener mayor lugar de poder, ¿no? Entonces, poder desandar esos enunciados, prácticas, para poder construir espacios y maneras de estar y encontrarnos como seres libres e igualitarios, igualitarias. Decolonial nos referimos como manera de situarnos desde el feminismo crítico latinoamericano, ¿no? Planteando la refundación. ¿Y qué quiere decir refundación? La creación de una civilización más justa e igualitaria, que se sobreponga al proyecto civilizatorio en el que nos encontramos tantos pueblos en Latinoamérica, y para ello consideramos que es necesaria una red que critica a través de los tejidos el concepto de colonialidad, ¿no? Y poder también cuestionar cómo desde la práctica de la psicología el eurocentrismo es lo que ha tomado a lo largo de la historia tanto protagonismo, ¿no? Poder darle tu lugar y apreciar también espacios en la vida académica de personas latinoamericanas que también tienen mucho que decir, ¿no? Para no dejarlo solo en lo eurocentrista y poder cuestionar el concepto de colonialidad. Interseccional lo hablamos como una mirada obligatoria de la psicología para poder romper con la lógica de patologizar todo lo que rompe con la norma, con la normalidad. Sabemos que en la psicología se habla mucho en el término de normalidad, ¿no? Y realmente los psicólogos ignoramos las dimensiones políticas del control y el disciplinamiento presentes en los discursos de nuestra disciplina, en donde el concepto de normalidad ha sido construido a partir de lo heterosis, mono, norma. Dicho en otras palabras, lo normal como aquello que da solamente lugar a lo que encaja en ese molde. Si encaja en ese molde, es lo normal. El resto es anormal. Y el resto, por supuesto, que sufre las consecuencias de ser etiquetada como anormal. Consecuencias que a lo largo de la historia, bueno, podemos nombrar muchísimas y se ha transitado siempre desde la violencia y la muerte, ¿no? Como los elementos comunes y protagónicos para eliminar a las poblaciones que están dentro de esto anormal. Hablamos del racismo, el colorismo, el adultismo, el sexismo, capacitismo, la homofobia, la transfobia, la xenofobia y todos aquellos prejuicios basados en la intolerancia
que están interrelacionados y son parte de esas consecuencias de no ser lo normal, ¿no? Entonces, consideramos que es necesario atender en la psicología la construcción de la normalidad, no como eso que encaja en ese molde, sino la normalidad como un modo de individualización, ¿no? Como un modo subjetivo. Por lo tanto, si podemos garantizar estos elementos, que sea transfeminista, antipatriarcal, decolonial e interseccional, podemos reivindicar la necesidad de una psicología con un compromiso realmente ético y político. Por eso, nosotros no nos llamamos red con perspectiva de género, nos llamamos desde el compromiso y el posicionamiento político red psicólogas feministas. Nos posicionamos éticamente y políticamente como feministas, ¿no? Un compromiso que aloje a todas las diversidades siempre bajo la mirada de los estudios de género, que no solo en la psicología debería existir en todas las profesiones. En este caso, que nos atañe a la psicología, nos provee poderosas herramientas teóricas para pensar e intervenir sobre los diversos mecanismos de opresión patriarcal que existen, han existido, ¿no? Y esto nos da una comprensión completamente diferente de las personas. Yo voy a dar la palabra a Malena para que continúe y luego vamos con las preguntas. Bueno, muchas gracias, Pau, y a todos. Bueno, después del recorrido histórico y de fundamentos de la red, nos parecía interesante poder abrir la pregunta de, bueno, ¿por qué una red o por qué redes? Como abrir un poco el concepto. Pensamos la red no como una red en sí, sino como la red como un medio, como una forma para poder construir colectivamente las respuestas que encontremos justamente en esa red, en ese encontrarnos, las respuestas a las problemáticas de salud que leemos en la población. La red como una manera de enredarnos, como bien decía Pau en un inicio y hacía mucho hincapié en la cuestión de la soledad, como enredarnos para poder poner en común preguntas, cuestionamientos y todo aquello que nos moviliza. Pero, si bien somos una red de psicólogos, no entendemos estas redes únicamente como intelectuales, sino que también entendemos estas redes como emocionales, redes de apoyo, redes de contención. Y acá es donde los feminismos nos marcan el camino siempre, dado que históricamente han puesto en valor el concepto de red, en valor y en acto, ante las opresiones, los sufrimientos y las violencias que produce el sistema patriarcal y las lógicas de los vínculos desde lo patriarcal, las respuestas de los feminismos siempre fueron colectivas, en red y muchas veces en la calle también, pero digo esto, ¿no? Como en red. Como una respuesta, como decía mi compañera, como una respuesta política, como una respuesta ética. Y también pensamos la red en dos vías que no son para nada separadas, sino que se van entrecruzando. Por un lado esto, ¿no? Nosotros, como trabajadores y trabajadoras de la salud, encontrarnos soles ante las preguntas que hacemos a los marcos teóricos, a los padeceres, a las subjetividades de la época con las que nos encontramos. Muchas veces es muy difícil encontrarnos, que haya lugar para esas preguntas en algunos discursos hegemónicos, por eso, ante esa soledad que sentíamos de hacer esas preguntas, armamos redes, ¿no? Como, bueno, ante la soledad, encontrarnos, pensar en común. Pero también las redes como un modo posible de abordaje de los efectos subjetivos de las violencias o de los padeceres que generan las lógicas patriarcales. Muchas veces como psicólogos nos encontramos acompañando a personas que han padecido esto, que padecen, a armar redes de afectos, de contención, como decía antes, porque pensamos que los cuidados de la salud, en una perspectiva integral, de manera colectiva, equitativa, sostenida por redes, y fundamentalmente porque pensamos que es imposible construir salud desde la soledad. En este sentido, y lo que intentamos hacer desde la red es tener una concepción de salud integral y de salud mental que vaya más allá del consultorio individual. Ahora,
voy a pasar a contar cómo funciona más o menos la red, pero sí, digamos, si bien la práctica individual es un aspecto importante, siempre intentamos apostar a la construcción que vaya más allá del une a une del consultorio. Y ahora voy a leer el objetivo, o uno de los objetivos de la red, porque está muy bien y me sería imposible decirlo de esta manera, que es: a través de acciones de asistencia, de atención, promoción, capacitación, orientación, asesoramiento, supervisión, poder generar acciones que tiendan a la equidad entre los géneros y al fin de las violencias patriarcales. Creemos que la práctica psicológica es un factor clave en esta problemática, ya que asistimos todavía a situaciones de maltrato a partir de la dogmatización de la disciplina psicológica y la no inclusión de una perspectiva de género transversal en la formación de profesionales de la salud mental. Bueno, para pasar a algo más concreto, ¿no? Estaba hablando como de lo más abstracto del concepto de red, contamos un poco la organización más general de la red de psicólogos feministas. La red de psicólogos, como decía Pau, está a nivel nacional en muchas provincias, y cada provincia tiene su modalidad de acuerdo a su idiosincrasia, a la población, a los territorios. Pero hay como una organización general, que es la que vamos a poner acá les voy a contar. Por un lado hay 4 departamentos: recursos humanos, formación, atención psicológica individual y prensa, difusión. Esos son como 4 departamentos de organización. Pero a la vez hay equipos, que también nos nombró al principio Michelle, que son equipos donde justamente esto de red se ve claro, porque es a partir de preguntas o de inquietudes o lo que sea que nos movilice por temáticas, nos encontramos para pensar formaciones, para trabajar esas preguntas, para construir teorías. Son muchos los equipos, quizás algunos falte, pero los que voy a nombrar son violencia de género, abuso sexual en la infancia, masculinidades, maternidades, diversidades y disidencias. Está también interrupción legal del embarazo, y bueno, quizás me estoy olvidando alguno, pero esos son en su gran mayoría. En esta apuesta a construir espacios por fuera que superen lo individual, hay 2 espacios de atención y asistencia específica, que es la consejería psicolegal, que se sostiene junto con una asociación de abogadas feministas de Argentina que se llama ABOFEM, donde se pueden hacer consultas gratuitas sobre problemáticas de violencia, y una consultoría institucional dirigida al trabajo con instituciones y organizaciones, que bueno, a partir de distintas demandas se trabaja en conjunto. Bueno, y después les iba a contar, pero ya lo habíamos mandado, así que ya lo contó la compañera que nos presentó, cuál era un poco en concreto estos trabajos más allá del consultorio individual, que es esta cuestión de la investigación sobre las consecuencias psíquicas, de estar presentes en universidades, en el ámbito jurídico, acompañar distintas personas que han padecido violencias, escribir artículos de interés y demás. Y también, y para nada menor, estar presente en todo lo que tenga que ver con los movimientos sociales, del tipo, bueno, marchas y todo lo que tenga que ver con las luchas más políticas de la calle. Así que bueno, ese era un poco lo que yo tenía para contarles. Estamos teniendo un problema con una de las compañeras que iba a explayarse un poco más sobre salud feminista. No sé cómo hacemos, Pau, si querés que lo vayamos diciendo, si querés... Sí, si quieres, juntas vamos hablando de lo que ella tenía, porque tuvo problemas para conectarse, ¿sí? ¿Qué te parece? Básicamente la pregunta que guía esto es si podemos hablar de salud mental feminista, ¿no? En principio podemos trazar algunas líneas acerca de cómo concebimos el campo de la salud mental, ¿no? Un campo que es heterogéneo, interdisciplinario e interseccional, y engloba políticas y abordajes específicos incluidos en el campo de la salud. La salud integral no atañe solamente al cuerpo biológico. La salud no se adquiere con la eliminación de un agente patógeno, sino que se trata de un proceso entendido
desde un paradigma de la complejidad y al decir, se trata de la capacidad singular y colectiva para luchar contra las condiciones que limitan la vida, ¿no? Para Gallende, además, el desarrollo de la noción de salud mental se sostiene a partir de una ética que considera a las personas, ¿no?, al sujeto del sufrimiento mental, situada en una conflictiva particular respecto a sus experiencias e historia individual, pero también atravesada por las lógicas del consumo del mercado. En Argentina tenemos la Ley de Salud Mental número 26650, sancionada en 2010, que en su artículo 3 define la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Esta ley es el producto de la lucha de varios movimientos y tiene una fuerte impronta en relación a afirmar que el encierro no cura y reforzar la importancia de los equipos interdisciplinarios, ¿no?, donde el poder y el conocimiento no solo queden bajo una disciplina. Significa un antecedente importante en términos de garantías de derechos humanos. Entonces, el campo de la salud mental aparece como cruce entre lo psíquico, biológico, histórico y lo socioeconómico, que nos obliga a interrogarnos acerca de las construcciones de género pasadas y actuales como punto de partida para acompañar el despliegue de nuevas potencias para cada persona. La psiquiatría y la psicología han sido disciplinas históricamente, como lo decíamos anteriormente, ¿no?, normalizadoras y que tienden mucho a lo que patologiza, ¿no?, que patologiza sentires, experiencias que se alejaran de lo heterosis, normado y profundizado en los estereotipos de género que, por supuesto, van a perpetuar asimetrías, ¿no? En un libro editado el año pasado, el título es Salud Feminista, se hace énfasis en cómo los feminismos han interpelado las bases del sistema de salud, poniendo en cuestión el modelo basado en la jerarquía de saber, que lo biológico es lo que tiene mayor imperancia, y una concepción binaria y heteronormativa de los cuerpos. Si quieres seguir, ¿vale? Dale, dale. Bueno, como decíamos antes, los colectivos feministas se han organizado para asegurar políticas de cuidado basadas en la solidaridad, disputando así el sentido acerca de la salud y de cómo gestionarla. Y hay una pregunta que nos parece muy interesante, que es, ¿podemos construir salud si no rompemos finalmente con el binarismo cis-heteronormativo sobre el que se sostienen los modelos de atención dominantes? Ubicamos a los feminismos como una herramienta para repensar nuestros marcos teóricos, nuestras prácticas, y porque entendemos que la cultura cis-heteropatriarcal produce sufrimiento subjetivo. Los roles de género, con sus respectivos mandatos culturales, restringen y acotan las posibilidades de cómo vivir de las personas. La idea que se tiene de lo femenino, de lo masculino, pero además una cultura que ubica en un lugar de mayor jerarquía una masculinidad que hace de la crueldad una insignia. Para Mafia, una autora, el feminismo se trata de aceptar tres principios: uno descriptivo, uno prescriptivo y uno práctico. Este último estaría vinculado a una praxis, es un enunciado de compromiso que podríamos expresar diciendo estoy dispuesta o dispuesto a hacer lo que esté a mi alcance para impedir y para evitar que esto que es injusto sea así. Por eso hablamos de construir nuevos sentidos, pero también nuevas prácticas, de gestionar, de armar redes. La posición que tomamos como trabajadores y trabajadoras de la salud es ética, es decir, está atravesada por la lógica de la garantía de los derechos humanos, entre los que se encuentran el derecho a la salud y a una vida libre de violencias. Es por esto que el desarrollo que hemos tenido está mediado por la conceptualización de que nuestras intervenciones apuntan a una escucha y acompañamiento, en el camino de cuestionar las lógicas de opresión y sojuzgamiento a las que somos expuestos
las mujeres y la diversidad sexual en esta sociedad. Estamos convencidas que no hay posibilidad de teoría neutral ni de práctica neutral. Nuestras ideas sobre el mundo influyen en nuestras escuchas, nuestras lecturas, nuestros diagnósticos. Es con ella que hacemos nuestro acercamiento hacia aquellos textos que nos formaron. No hay apropiación sin que medie una posición política. Ese es un ideal imposible. La teoría se dispone a ser interpelada desde allí. ¿Qué lectura hacemos y cómo operamos a partir de ella? Es, entre otras cosas, una decisión ética. Entendiendo que existen una serie de desigualdades y violencias que las mujeres e identidades y orientaciones sexoafectivas disidentes enfrentan en la sociedad, es necesario revisar en qué medida estas se reproducen al interior de las teorías. Desde una ética de derechos humanos, ninguna práctica en salud debe vulnerar los derechos o producir revictimizaciones. En Argentina contamos con algunas leyes, como antes contábamos la Ley de Salud Mental, también la Ley de Identidad de Género, la Ley de Matrimonio Igualitario, por mencionar algunas. Para hacer un brevísimo repaso por estas leyes, únicamente porque nos parece que es interesante, porque son los marcos en los que trabajamos y en los que coincidimos también. La Ley de Salud Mental, que es de 2010, ubica que en ningún caso puede hacerse un diagnóstico en el campo de la salud sobre la base exclusiva de, entre otros indicadores, la elección o identidad sexual. Esto no es para nada menor porque en el campo de la psicología y la psiquiatría enormes veces se han hecho diagnósticos en base a estos indicadores. De hecho, bueno, muchos manuales de psiquiatría y de psicología actualmente contienen algunos todavía de estos diagnósticos. Y otra de las leyes es la Ley de Identidad de Género, que nombraba antes, que es del 2012, y es interesante porque da un concepto de identidad de género, y bueno, y dice que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género, y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género. A ser identificado de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto del nombre, imagen, sexo con los que allí está registrado. Bueno, y para finalizar, el transfeminismo como praxis emancipatoria, entendida de manera interseccional, es decir, analizando las múltiples vulnerabilidades que una persona o un grupo puede encontrar en esta sociedad, pero también la potencia de unir nuestras luchas. Es una herramienta para construir una sociedad más libre, menos cruel y más igualitaria. Para que la salud y la salud mental puedan ser un derecho que se garantice a toda la población y no a algunos, debe ser pensada en clave feminista. Y bueno, eso, así habíamos pensado finalizar. Sí, dejamos, bueno, abierto para preguntas. Ok, muchas gracias. Pues bueno, voy a pasar ahorita a la sesión de preguntas y me gustaría que las chicas de la red de género ahorita van a hacerles las preguntas, interactuar un poquito con ustedes, ¿ok? Ellas son las que les van a estar diciendo las preguntas que el público les ha dejado por Facebook. Adelante, chicas. Hola, creo que solamente se va a escuchar mi voz, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. La verdad es que sí estamos muy agradecidas las que somos parte de la red del que el día de hoy nos presenten esta conferencia, porque sí estuvimos ya varios días estando para que se diera la conferencia. Entonces, pues es muy grato escuchar la forma en la que su red ha sido aceptada en Argentina y también la forma en la que ustedes nos hablan del enfoque que le han dado a la psicología. Entonces es muy interesante escuchar la forma que han incluido a la comunidad desde la perspectiva de género que le han dado. Entonces, pues sí, estoy muy sorprendida. Y una de mis preguntas que yo quisiera hacerles es, ¿cómo es que empezaron a utilizar el lenguaje inclusivo en la red? O sea, ¿qué perspectiva le empezaron a dar o cómo fue la forma en que ustedes empezaron a utilizar el lenguaje inclusivo? Ya que muchas veces el lenguaje inclusivo ha sido
mal visto o no se le ha dado tanta aceptación y de hecho también ha sido como motivo de burla. Entonces, yo quisiera saber cómo ustedes han podido implementarlo en su red. Aquí también fuimos motivo de burla, tampoco fue que fue fácil. A ver, ¿por qué se llama lenguaje inclusivo? ¿No? Porque incluye. Si estamos acá presentes y yo solo me refiero a nosotros, incluso yo misma me estoy excluyendo de este grupo, ¿no? Porque, por supuesto, el masculino genérico hace parte de lo que hablábamos, ¿no? De estas leyes ilógicas que se han hecho a partir de un sistema patriarcal. Todo lo heterosis normado es lo que encaja, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿cómo nos vamos a nombrar nosotras o nosotres, incluyendo también otras identidades, si lo normado en nosotros? Y bueno, todavía tenemos la lucha de que nos llamen, ¿no? Como lo que somos, psicólogos. A veces vamos a entrevistas, a conferencias y nos presentan como red de psicólogos. Y bueno, es con mucho amor, con mucha paciencia, respetando también el proceso de las otras personas, ¿no? Pero siempre intentando incluir, ¿no? Bueno, si no me siento tan cómoda utilizando la E o la X, bueno, puedo incluir buenas tardes a todas y todos, por ejemplo, ¿no? Pero es cuestión de irlo poniendo en práctica constantemente, ¿no? Y es como un granito de arena y otra compañera que también pone ese granito de arena y bueno, así, y la gente finalmente se va acostumbrando. Por suerte hoy, bueno, el lenguaje inclusivo es distinto a como era hace 4 años y medio. Hoy por lo menos ya hay discusiones acerca de esto y sí, se nos burlarán, pero bueno, ¿en qué cosa no se nos han burlado a las feministas? Pero esto es histórico, lo hablamos desde no sé en cuántos años que estamos hablando, que todo aquel que sale de lo normado es objeto de burlas, así que y es tener paciencia y seguirlo nombrando. Sí, claro, y también quisiera saber si no no les han como quitado profesionalismo a su red por utilizar el lenguaje inclusivo o algo así. Mira, recién cuando fundamos la red, lo que sucedió es que lo primero que empezamos fue con una página de Facebook con la idea de conocer más colegas, ¿no? Esta era la primera idea. ¿Y qué pasó? Empezaron a llegarnos un montón de mensajes de gente de me quiero atender con alguien que se posicione como feminista porque he tenido experiencias malas, ¿no? Entonces, por parte del mundo no, sí, tuvimos una acogida increíble. Ahora, lo que fue ataque de nuestros colegas, y aquí me atrevo a utilizar la O con mucho lugar, ¿no? La O de nuestros colegas, por supuesto, no fue bien visto, se nos habla mucho de la objetividad, de donde tenemos que ser imparciales, donde en la práctica clínica no se puede tener un posicionamiento y bueno, justamente nosotras de lo que hablamos es de otra cosa, sí se puede tener un posicionamiento político, ¿no? En la psicología y en cualquier otra profesión. Y si desconocemos el feminismo, desconocemos la perspectiva de géneros, entonces no respetamos los derechos humanos, ¿no? Y bueno, también el ascenso del movimiento ha hecho que constantemente podamos nombrarnos. La verdad que no seríamos lo que somos hoy día si no hubiera este ascenso del movimiento, si no hubiéramos tantas personas que hoy decimos es importante el lenguaje inclusivo o es importante, más que el lenguaje inclusivo, lo que incluye, ¿no? Salir de esta lógica de lo que expulsa. Male, si quieres agregar algo. Sí, de hecho mis compañeras van a pasar a
hacerles también unas preguntas que dejaron en los comentarios de Facebook. Y gracias por contestarme. Sí, en Facebook dejaron algunas preguntas y ya que estaban hablando de lo del lenguaje inclusivo, Raúl Campos pregunta si el uso del lenguaje inclusivo tiene un objetivo meramente representativo como recurso literario o busca ser impuesto. Yo creo que nosotros no buscamos imponer nada. El feminismo no busca imponer porque justamente lo que ha pasado a lo largo de la existencia, de lo que nos ha impuesto el patriarcado es una forma de ser. Nosotras buscamos todo lo contrario a la imposición. Y tampoco creo que sea meramente un recurso literario. El lenguaje inclusivo, su nombre lo dice, incluye, y lo que no se nombra no existe. Entonces, si solo nombramos hola a todos los presentes, ¿y dónde están las mujeres? ¿Y dónde está la disidencia? Que también está presente, que nos está escuchando. No, tenemos que incluirles. Como una posición política de visibilizar. Política, ética, de derechos, no como una imposición, sino como una posición, me parece. Vemos como a lo largo de la historia, siempre en nuestros países está muy conocido este dicho de siempre detrás de un gran hombre y una gran mujer, ¿no? Siempre la mujer detrás de, porque no se nombraba, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que empezar a nombrar, porque lo que no se nombra no existe. No sé si es contestada la pregunta. Sí, otra pregunta que tenemos en el Facebook es, ¿qué aclaración le darían a las personas que confunden la idea principal del feminismo por las noticias amarillistas? Bueno, qué pregunta. Que, bueno, me parece que, bueno, esto quizás me hago un poco cargo, pero supongo que compartimos con Pau, pero desde donde nos informamos también es una posición. Digo, los medios de comunicación más hegemónicos, imagino que México debe ser muy parecido acá. Eso es una profunda, nada, mi imaginación. Bueno, sostienen discursos hegemónicos. Entonces, ¿desde dónde, qué medios visitamos o desde qué lugares nos informamos también tienen que ver con una posición? Y bueno, ante las preguntas, las noticias amarillistas, hacer preguntas, abrir eso. Además que está esto, ¿no? O sea, qué sé yo, no sé si las noticias allá sean iguales acá en Argentina y en Colombia, y yo me imagino por amigas mexicanas que tengo que me han contado, ¿no? Si hay una marcha o algo donde las mujeres salimos de alguna manera, bueno, es amarillista y mal visto que salgamos en tetas. Pero ahora bien, si la presentadora del noticiero sale con determinadas maneras, entonces ahí ya no es mal visto. Entonces, bueno, o matan a una mujer por el solo hecho de ser mujer o una feminidad por solo hecho de ser feminidad, y eso no se cuestiona desde el amarillismo, ¿no? Se habla de cómo ella estaba vestida, cómo subía sus fotos a las redes sociales, cómo ella provocaba. O sea, tenemos que escuchar discursos hasta de niñas de 5 años donde el discurso, que las han violado y donde el discurso hegemónico es cómo la madre permitía que se vistiera así, es culpa de la madre que lo permitió, la niña era avanzada para su edad. ¿De qué estamos hablando? Entonces, no sabría, creo que lo que dice Male, ¿no? Lo que consumimos también es un posicionamiento político. ¿Qué se le puede decir a la gente? Bueno, también es bueno empezar a ver otras cosas. Hoy día las noticias no son lo que eran en la época de nuestras abuelas y abuelos, ¿no? Donde informaban hoy día y hay que ver tantas noticias para poder sacar un criterio. Sí, de hecho quería comentar, ajá, que como ustedes decían, allá en Argentina creo que sí es bastante parecido acá, que aquí el amarillismo también está muy presente. De hecho, hasta incluso en las marchas que hacen las feministas, siempre vas a ver noticias que solo muestran un lado de la historia donde se vean mal a las feministas y así, o sea, solamente muestran un lado, el lado que les conviene al sistema patriarcal, ¿no sería? Entonces, retomando otras preguntas, también nos preguntan que
¿por qué la gente se queja de que los hombres apoyen a las feministas? Es una pregunta. No sé. Gracias por la pregunta. No sé si. No sé a qué queja se refiere. Me parece que se refiere quizás, o lo que puedo llegar a interpretar es a la apropiación de la lucha feminista por parte de varones cis heterosexuales, digamos. Imagino que puede venir por ahí la crítica, ¿no? Donde, bueno, los varones cis heterosexuales siempre tuvieron acceso a la palabra, siempre ocuparon el espacio público y, bueno, entonces cuando nos estamos organizando colectivamente para salir a la calle, que se apropien de la lucha, o imagino que viene por ahí. No. Además que en el feminismo no necesitamos que los varones que históricamente ya han ocupado espacios también ocupen el único espacio que nos corresponde, ¿no? Lo que necesitamos es que se cuestionen su masculinidad para empezar a pensar en otras lógicas, en pensar y hacer otras lógicas. Ahora, sí, o sea, lo cierto es que no queremos feministas, no queremos eso, ¿no? Queremos varones que puedan plantearse una nueva masculinidad, que puedan repensarse en esa masculinidad hegemónica y no que invadan nuestros espacios, porque históricamente ya nos han invadido. Sí, muchas veces acá decimos esto de, bueno, en lugar de venir a la marcha o en lugar de ocupar estos espacios, habla con tus amigos, cuida a los chicos, les chiques, como hacer esas tareas, ocupate de esas cosas, como poner en acto eso. Claro. Sí. En las marchas, bueno, cuando hacemos el paro de mujeres, es algo que enunciamos bastante, ¿no? No necesitamos que salgas a cargar una bandera o que salga. O sea, alrededor tuyo debe haber alguna mujer que está a cargo de algo y que quizás si vos puedes asumir eso, ella puede ir a la marcha, ¿no? Igual tenemos que trascender eso, ¿no? Tenemos que trascender que los hombres se planteen una nueva masculinidad. Sí. Que se cuestionen los privilegios. Otra de las preguntas en Facebook, que es también algo parecido, es pensando en el patriarcado y el capitalismo, que le han dado un género a las prendas, el hecho de que un hombre heterosexual cisgénero ocupe una falda da visibilidad a comunidades queer o trans. No sé, Pau, si vos tenés una opinión al respecto. No sé, no sé si lo había pensado, pero pensándolo en voz alta, me haría un poco de ruido pensar que un varón cis heterosexual visibilice una identidad queer. De vuelta por lo mismo, porque el varón blanco cis heterosexual ya está visibilizado. Pero bueno, no sé, Pau, si se te ocurre. Sí, para mí es más de lo mismo, ¿no? Apropiarse de la lucha que no es suya, como la visibilización queer tiene que estar en manos de las personas queer. Podemos aliarnos, por supuesto que sí, pero ahora yo varón, cis, ponerme una falda solo porque con eso visibilizo y en realidad lo queer es más que ponerse una falda. Algo que quiero agregar en cuanto a eso, creo que sí, porque últimamente, bueno, por lo menos yo he visto en redes sociales que sí se está poniendo mucho eso de moda, entre comillas, que se están poniendo hombres faldas o usan prendas que se consideran femeninas para apoyar, ¿no? El hecho de que la ropa no tiene género y así la gente trans o la gente no binaria no se sienta con la necesidad de encajar en cierto estereotipo. Pero siento que también, por un lado, ¿qué? Perdón. Perdón, eso sería otra cosa a lo que se plantea. Porque una Ajá. cosa es, hagamos ropa a género, para no excluir a nadie, y porque además está piola, chicas, que hagamos ropa a género, es una cosa, y que yo
como varón, además interpelando mi propia masculinidad, puedo decir, la verdad que no me hace más o menos ponerme una falda, porque es a género, una falda no, falda mujer, pantalón, no, eso es una creación cultural. Es distinto a me pongo la falda para apoyar un movimiento, es distinto a la pongo... Claro, porque ahora eso, ajá, porque yo lo que he visto es que ahora eso se agarran, los hombres blancos y cis heterosexuales se agarran de eso para tener la atención, que porque hay mucha gente que empieza a endiosar a estas personas por, uy, está usando una falda, y se empiezan a olvidar, ese no es el objetivo de normalizar el uso de esas prendas, entonces se olvida y se vuelve otra vez a lo mismo, que es el endiosar a hombres, que es como algo que la verdad no ayuda al movimiento. Otra pregunta, busqué otra pregunta. Dice, ¿qué aclaración le darían a las personas que confunden la idea principal del feminismo? Ah, no, eso ya lo preguntaron. Creo que ya son todas las preguntas, o no sé si haga falta alguna otra. Fernanda, no sé si tú tengas alguna otra. Tenemos una última pregunta en Facebook también, que dice que si el feminismo lucha contra las construcciones sociales del ser masculino y el femenino. Me quedé, en realidad es que lo femenino y lo masculino es una construcción social. Es una construcción social y sí, pretendemos erradicar esas construcciones sociales que nos estigmatizan y nos ponen como un sello de cómo debería ser. No sé si entendí muy bien la pregunta también. Claro, quizás como podemos pensar que la lucha es en relación a las, para la redundancia, relaciones de poder que se arman entre los géneros masculinos, femeninos y las diversidades. No sé si a lo masculino y a lo femenino, sino quizás entre esas relaciones. Digamos, lo que queremos destruir de alguna manera es esas relaciones de poder, la opresión, las violencias que se ejercen de unos sobre otros. No sé. Esta idea de cómo deben ser varones, de cómo deben ser mujeres, ¿no? El cómo se nos impide el acceso, incluso al espacio público, a las mujeres por el hecho de ser mujeres, mujeres y feminidades, ¿no? Si pretendemos erradicar eso, no sé si el concepto como tal de femenino masculino. Ok, pues muchas gracias a la red de psicólogas feministas y a la red de Género Uninter. De verdad, creo que ha sido muy enriquecedor esta charla. Y pues bueno, vamos a despedir a la red de psicólogas feministas de Argentina, agradecidos por su valiosa colaboración y participación, por habernos compartido sus conocimientos y aportaciones con la comunidad Uninter, dejándoles las puertas abiertas para colaborar juntos más adelante el siguiente semestre, si ustedes gustan, porque pues bueno, la red de género está muy interesada aquí siempre colaborando. Y pues les agradecemos mucho a los que nos estuvieron al pendiente de esta transmisión. Gracias a todos nuestros alumnos que estuvieron dejando sus preguntas en los comentarios y pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, de verdad, muchas gracias por esta Chao, conferencia. chao.